nombre es Emilia Noguera, soy actriz, dramaturga y parte del equipo artístico de Teatro Ictus. Hola, soy Paula Sharim, soy directora de Teatro Ictus, actriz de Teatro Ictus y parte del equipo artístico. Hola Emilia, hola Paula. Hola. Muchas gracias por este espacio para nuestro canal de YouTube, Somos Tramadé. Quiero darles la bienvenida a esta conversación, entrevista que vamos a tener en torno a una obra que se va a estrenar próximamente. Quiero abordar las preguntas en el contexto de los 70 años de IT. ¿Ya? Entonces le voy haciendo preguntas a cada una y luego se van a ir entrelazando a medida que avancemos con las preguntas. Vale. Emilia, ¿cuál fue el punto de partida de la obra Caballo y en cuál premisa fundamental se centra la trama de la obra? El primer impulso para escribir la obra nace de la Paula el año 2020, que tuvo un sueño. Soñó una cosa, me la contó. Yo no recuerdo bien cuál fue el sueño, pero sí fue el primer como disparador para escribir la obra. Ella me lo contó, lo conversamos un rato, me había llamado recién a trabajar. Fue justo antes, de hecho creo que fue el 2019 porque no había caído la pandemia. Ya. Fue el 2019 cuando me llamaste a trabajar, me contaste eso y quisimos hacer la obra, luego cayó la pandemia y por lo tanto los proyectos se fueron para otros lados, qué sé yo. Y recién este año, yo creo, a principio de año, ¿sí? Estaba yo con un poco de sequía creativa, entonces alguien me sugirió que buscara en mi computador todas las cosas que había escrito y las leyera y eso funcionó. Y ahí me reencontré con Caballo, que igual había escrito un par de páginas, no era mucho, eran un par de páginas. Y le propuse a mis compañeros, a la Paula y al Nico, que somos los tres partes del equipo artístico, retomar la escritura de esa obra para ver si salía algo. Y así lo hicimos, pues. Volví a escribirla, en el fondo. Y Paula, ¿de qué manera, a tu juicio, la trama de Caballo dialoga con nuestras diversas memorias como país? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con un ejercicio de hacer un juicio de realidad del presente y enlazarlo con lo que es el Ictus, que es un espacio y un lugar crítico de nuestro alrededor, de nuestra conciencia colectiva. Y en ese sentido lo enlazamos con esta celebración porque es, no sé si decir gran, pero es el estreno que nosotros tenemos después de haber hecho esta fiesta con ejercicio de memoria, con obras antiguas. Hoy tenemos una opinión, hoy es un momento especial en este país y yo creo que esta obra también viene a opinar sobre esto. Y además del monumento correspondiente a la estatua del general Baquedano, ¿cierto? ¿Cuáles imágenes u objetos propios de la revuelta social activaron el desarrollo de la dramaturgia? Yo creo que la obra... A ver, ¿cuáles temas del estallido activaron la dramaturgia? Yo creo que más que los temas como intelectuales sobre el estallido, que estoy segura que hay gente infinitamente mejor calificada para escribir, por ejemplo, sobre el estallido, para tener una crítica muy clara de lo que fue, lo que no fue. Creo que el disparador fue más emocional en este caso, más como menos claro intelectualmente, sino... que yo creo que de lo que nos tomamos del estallido fue más bien la sensación física y mental que nos ocurrió a todos antes, durante y después. Y esta especie de caña posterior, luego de esta fiesta y esta esperanza y esta apertura tan grande que luego se corta violentamente, primero por la pandemia y segundo por... lo que pasó con el proceso, digamos, que la prueba o el rechazo y todo eso, y ahí empezamos como a recibir unos golpes en la cabeza que siento que nos dejaron a todos con una especie de caña extraña que físicamente y mentalmente y emocionalmente se siente como una especie de confusión, una incomodidad, un algo que falta, un algo que sobra, un algo que se mezcla todo con todo. Hay una generación que tuvo mucho miedo porque lo relacionó con la dictadura.
Hay otra generación que no le importó nada porque no sabía tanto de la dictadura, otra que no le importó porque quiso ser rebelde contra eso. Entonces, el personaje de la María Elena agarra todas esas sensaciones y las plasma de esa manera que te decía antes, en realidad. Por ahí. Esta pregunta es para las dos. Ustedes crecieron en esta sala, fueron testigos en su infancia y juventud de lo que aquí sucedió. ¿Qué diferencias perciben entre las generaciones anteriores y las actuales respecto al diálogo con nuestras memorias? Es amplia la pregunta. Nosotros crecimos, pero yo al menos fui testigo de la última época de la dictadura. Por lo tanto, ahí el presente era el combate que había que hacer acá. Y esto se transformó en un espacio de libertad donde la gente podía hablar cosas que afuera no se podía. Por lo tanto, esta etapa que viene, que se le llama el ictus de los 80, porque es el contestatario a la dictadura, no tiene que ver con el ictus fundacional de los años 60, que busca otros temas. Yo lo relaciono de alguna manera con la rebeldía de crear espacios que no tienen espacio en el medio artístico tradicional. Lo vinculo así. Los ejercicios de memoria yo creo que nacen más en este momento, que necesitamos recordar hechos históricos a través de obras y también de obras ya escritas. Y también Caballo hace un enlace con eso, porque si bien no estamos aludiendo directamente a un periodo de la dictadura o a un periodo muy anterior, sí estamos hablando de historia, porque los ojos de esta mujer que protagoniza la obra han pasado 80 años, casi un siglo de ser testigo de la historia, de lo que pasa y lo que nos interesa contar, reflexionar. Y a través de los ojos de esta mujer, ¿qué es lo que veríamos en la obra? Si nos pudiese contar sin dar tanto detalle, quizás. Sí, veríamos a través de la vida de ella, a través de su cabeza, un puzzle donde ella arma su postura frente y cómo el país y las circunstancias han determinado su vida. Veríamos a través de pequeñas anécdotas grandes momentos de la historia y veríamos decisiones que toman las personas respecto a sus circunstancias. Creo que eso es lo más interesante de Caballo, que tú puedes imaginarte un mundo personal, propio, puedes armar ese mundo a través de cómo un personaje mira su propia historia. Ay, no sé si es muy enredado, pero... Sí, entiendo bien. Sí. Y bueno, la pregunta también que le hacía Paula respecto de las diferencias que percibe entre las generaciones anteriores y las actuales respecto al diálogo con nuestras memorias. ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que es simplemente menos diálogo. No sé si es mucho más complejo que eso. Que por miles de circunstancias, de cómo funcionan las cosas hoy en día, las instancias de diálogo son menos. Esa sensación tengo, de nuevo, no es ninguna certeza, es la sensación Sí. nomás, de cuando he hecho clases, de cuando veo a los alumnos que tienen 18 y les pregunto, bueno, cuando carreteen el sábado, después, no, es que no. Ah, no, carretean. No. Ah. Entonces hay instancias que no ocurren nomás, ¿cachai? Como, me imagino que la pandemia hizo mucho daño también ahí para esa generación, porque eran cabros que habrán tenido 13, 14, 15 años, que es el momento de mayor sociabilización, de mayor contacto humano, no lo tuvieron. Pero sí, no es muy profundo mi análisis, yo creo que es simplemente eso, que hay menos diálogo, al menos en las generaciones jóvenes, porque todo se trata mucho más de la inmediatez del presente.
Con suerte del futuro, poco. Pero del pasado, aburrido, digamos, no. Yo creo que es todo muy de la hora. Obviamente la tecnología tiene mucho que ver con eso, pues los videos son cada vez más cortos, los temas pasan rápido, uno ve unas cosas terribles, las pasa y así. Todo eso debe influir. Y la falta de educación, y la poca posibilidad de estudiar, etc. La instantaneidad de las imágenes. Yo creo que nos hace harto daño eso. En el lenguaje, en el imaginario, en el contacto con los demás. Sí, yo no estoy fuera de eso. Yo también tengo redes sociales, también hago así. De repente veo el genocidio, después veo a un señor que le pegaron la cabeza, después veo un perrito que canta, después la misma... ¿Cómo se llama esa palabra que está buena? Alienación. Alienación. Sí. Es como un loop permanente. Sí, es raro y claro, uno logra contacto humano interesante y profundo a momentos, pero yo me imagino, también esto está en mi idealización del pasado, que la gente se juntaba a hablar más sobre las cosas que estaban pasando. Exacto, sí. Porque nosotros acá igual lo hacemos, digamos. Claro, cada vez que tenemos ensayos se habla y se conversa de la actualidad y se opina y se piensa y se repiensa y luego yo voy y escucho y escribo y eso acá sí ocurre. Entonces me imagino que hay otros lugares en que sí ocurre también. Quisiera preguntarte, Emilia, algo que tiene más que ver con la autoría, ¿cierto? En términos de la traducción escénica que has realizado de tu propia dramaturgia en esta oportunidad y cómo potencia la poética que has ido cultivando como artista escénica. Wow. ¿Como directora, dices tú? Sí, como directora de dramaturga, en el fondo, porque en este caso tú estás haciendo ambas cosas. Exacto. Sí. Claro. Yo generalmente pienso que es mejor que la dramaturga entregue su texto a otra persona. Encuentro que eso tiene muchos beneficios, que es que en el fondo tú entregas tu imaginario y otra persona se hace cargo de ponerlo en escena y por lo tanto va a tener otra mirada, otra visión de eso. Pero también creo que haciendo la dirección de mi propio texto también hay otros beneficios, que son que conocer tan profundamente cada palabra que escribí. Ninguna palabra se escribe porque sí, digamos. Y si se escriben porque sí, está hecho a propósito que sea porque sí. Claro, sí. Hoy día mismo pasó que le dije algo a la Paula que yo juraba que le había dicho hace 2 meses y no, pues no se lo había dicho. Eso estaba dentro mío porque yo lo escribí pensando en eso. ¿Cachai? Una indicación. Y la Paula me dijo, ya, eso, de ahí me agarro, no sé qué. Y yo, claro, lo tengo tan internalizado porque lo escribí yo, que ya no sé qué dije y qué no, po. ¿Cachai? Y eso igual tiene un punto interesante, que es defender ese imaginario o esa sensibilidad y lograr el desafío de pasarlo a la escena. Ahora, yo no estoy sola en eso. Para eso hay un músico y un diseñador por sobre todo, claro. Además de la producción y el elenco y el equipo técnico, pero más claramente los músicos y el diseñador que ayudan a traducir y a concretizar eso que está adentro y que yo les trato de explicar lo mejor posible, pero claro, al músico que vive en España hay unos audios insólitos en que yo le trato de explicar lo que yo siento adentro mío y el otro se cae de risa, pero finalmente lo entiende y lo logra. Y digo, sí, eso era, ¿cachai? Hay algo torpe, yo creo, en tratar de comunicar lo que uno siente o la sensibilidad que uno le ha dado a tal o cual texto. Pero a mí me entretiene un montón, me ha gustado mucho el ejercicio. Y Paula, de los hitos que forman parte de la memoria de Ictus y de la memoria escénica del teatro chileno a propósito de los 70 años, ¿cuáles son para ti los que más conectan con tus propias memorias y por qué? ¿Los hitos de este teatro? De este teatro, que en el fondo son hitos también que forman parte de la memoria escénica. Los claro, hitos... claro. Bueno, siempre cada cosa y sobre todo las obras antiguas me conectan con mi infancia, con distintos sentimientos y sensaciones, que no fue una infancia tan agradable porque lo que vivíamos y lo que se vivía en mi casa no era fácil. Había mucho miedo, entonces yo me conecto con esas cosas. Por ejemplo, cuando hicimos Primavera con una esquina rota, la verdad es que yo no quería hacerla.
y mis compañeros, era súper pertinente hacerla porque era la conmemoración de los 50 años del golpe. Sin embargo, yo no quería hacerla porque me conectaba con momentos difíciles de mi historia, que para qué recordar. Y la ejecución de la obra me ayudó también a entender qué había pasado conmigo. Y siempre entender lo que pasa con uno cuando es chico ayuda a vivir mejor cuando uno es grande. Hitos, yo diría que cómo olvidar cuando en Primavera con una esquina rota se le comunica a don Roberto Pará que su hijo fue asesinado. Hitos también cuando se hacen obras como Lindo País Esquina, con vista al mar, que yo la veía como una niña, la veía como una cosa tan grandiosa, como episodios donde el humor contaba todo, y cuando grande me toca hacerla. Me toca ser un personaje de ahí. Entonces conecto la historia, sentimientos de niña con mucho placer de grande de poder vivir ese mundo. Yo vi todas las obras desde, no sé, de los años 84 o algo así. Y yo creo que el teatro que me gusta a mí es el teatro, y siempre lo conversamos con mis compañeros que me dicen, pero ¿por qué siempre tú quieres hacer humor? Es una deformación, ¿no? No es necesario el humor para entretenerse, pero sin embargo el humor es un vehículo salvaje para contar cosas. Sobre todo cosas que no se pueden hablar tan directamente o que uno no quiere hablar tan directamente. Y esta obra lo tiene. Sí, A pesar de que al principio me dijeron bien claramente Nicolás y la Emilia, oye, va a ser como tenga que ser. Entonces yo me conecto con esa forma, aprendí el teatro de alguna manera así. Mi pasada por la escuela de teatro fue un trámite, porque yo aprendí aquí. Y bueno, cuando uno aprende y mira, absorbe todo eso. Y cada hito, te podría decir, cada personaje que yo veía, la Delfina Guzmán fue súper inspiradora para mí. Y también me contacto con formas demasiado neuróticas de trabajar que aprendía que las vi y en algún momento también trabajé de esa manera. Y ahora me contacto totalmente de otra forma. No me gusta, obvio, trabajar así. Y creo que hemos logrado, este grupo, tener una armonía y unas formas de trabajar respetuosas con la intimidad. Tenemos una vida también aparte. Bueno, me gustaría ahondar un poquito más, pero dado que estamos cortos de tiempo, a propósito de lo último que dijiste, quiero hacerle esta pregunta y si me pueden contestar sintéticamente. ¿Cuál es el legado de ictus que pulsa en el cuerpo de ustedes como creadoras escénicas y por qué? Bueno, lo dije un poco Sí. en la respuesta anterior. El ictus es la necesidad viva de contar, de expresar, de opinar. Creo que el legado más importante es que no somos nunca personas ajenas a nuestra contingencia. Y lo que habla el ictus es lo que necesariamente nos nace desde lo artístico y también desde lo social y lo político. Creo que ese es un legado donde nosotros tenemos mucho respeto, mucho aprendizaje. También somos insolentes, siempre dice la Emilia, somos insolentes y agarramos cosas y decimos, bueno, pero también eso es parte de lo que fue el ictus. Sí. ¿En tu caso? No, sí, hemos sido insolentes con material, pero con material con legado del ictus. Sí, claro. Con insolente me refiero siempre a que, claro, yo he tenido algunos desafíos como adaptar obras que se han hecho antes, y si no soy insolente con la adaptación que hizo antes el ictus, quedaría todo muy tibio y yo no me atrevería a hacer nada, ¿no? Como que si uno piensa demasiado, la responsabilidad que te... Eso también siempre lo hemos hablado, como si uno se toma
si yo me tomara demasiado en serio el legado de este teatro, creo que me congelaría y no podría hacer nada, ¿cachai? En ese sentido, a veces, para mí se hace necesario ser, entre comillas, rebelde o insolente, ¿cachai? Como... con eso también honramos a los anteriores, que me imagino que estarían felices de que a su material uno le hiciera, oye, y actualízalo, porque si no, museo no somos, digamos. Entonces, el tema del legado del ictus es una delgada línea. Hay que tratarlo con delicadeza, pero con rudeza también, yo creo. Desde que la Paula nos llamó a trabajar, a mí, al Nico, la Cata ya estaba, luego llega la Sofi, qué sé yo, siempre el lema fue no arrasar con lo anterior, porque eso no tiene ningún sentido y esa falta de respeto sí que es fea, y no lleva a ningún lado, como borrar con todo el legado no es una estupidez, o sea, mira acá, no, imagínate la tontera, o sea, eso me lo dijo a mí mi papá cuando entré a estudiar teatro, me dijo, no te olvides de todo lo que yo he hecho. No hagáis como que no existo, porque vaya a perder tiempo, ¿cachai? No hagas como que no estáis viniendo todas mis obras desde que tenéis 4 años, po. No hagáis esa tontera porque vaya a perder el tiempo un montón. Y yo creo que acá pasa lo mismo. No podemos negar todo lo que ha ocurrido, pero sí tenemos la responsabilidad de refrescarlo, de llevarlo como hacia adelante, de traerlo al presente y de que no se transforme en algo que corresponde al pasado, que no sea un museo. Entiendo. Muchas gracias por esta conversación y por el A tiempo Gracias a ti. de reflexión para Somos Tramade.